El invierno moscovita se aferraba a la ciudad con garras de hielo. Los copos de nieve, densos y persistentes, danzaban una coreografía caótica antes de rendirse al manto blanco que cubría las cúpulas doradas y los bulevares grises. Dentro del rascacielos de cristal y acero que albergaba Nova Modus Arquitectos, el aire era otro, cálido, filtrado, con un aroma a café caro y la sutil fragancia de los productos de limpieza que mantenían impoluto el mármol italiano. En este santuario de la modernidad y el éxito, Dmitry Ruslanovich Volkov, arquitecto de talento excepcional, se encorvaba sobre su pantalla, sus dedos ágiles moviéndose sobre el ratón con la precisión de un cirujano. Su piel olivácea, herencia de sus ancestros circasianos del Cáucaso Norte, y su cabello negro y espeso contrastaban con la palidez eslava de la mayoría de sus colegas. En Nova Modus, ser diferente era una moneda de doble cara. A veces exótico, a menudo simplemente ajeno. Anastasia Viktorovna Kuznetsova irrumpió en la zona de trabajo abierta como una ráfaga de viento ártico envuelta en seda y cachemira. Rubia platino, piel de porcelana, ojos azul hielo, su impecable traje pantalón de diseñador gritaba poder y una superioridad casi aristocrática. Se detuvo ante el escritorio de Dmitri, una sonrisa tan delgada como el filo de un estilete dibujada en sus labios. Dmitri Ruslanovich. Su voz, meliflua pero con un matiz metálico, acarició su nombre completo, un recordatorio sutil de formalidad y distancia. El proyecto Al-Farabi. ¿Algún avance digno de mención? Dmitri levantó la vista, sus ojos oscuros e inteligentes encontrándose con los de ella. El Centro Intercultural Al-Farabi, un encargo de un acaudalado filántropo de Dubái, el Sr. Al-Jamil, era el proyecto estrella de la firma, una oportunidad de oro para consolidar su prestigio internacional. Y la idea conceptual, la que había seducido al cliente, era Dmitri. Sí, Anastasia Viktorovna. He estado desarrollando los alzados del pabellón principal, integrando los patrones geométricos que discutimos. Creo que reflejan bien la confluencia de culturas que busca el Sr. Al-Jamil. Anastasia se inclinó, observando la pantalla por encima del hombro de Dmitri. Un perfume caro, frío y floral lo envolvió. Muy auténtico, Dmitri. Quizás demasiado para un público global. Recuerda, buscamos sofisticación, no un museo etnográfico. Necesitamos algo más, depurado. La palabra auténtico, en sus labios, sonaba a eufemismo de provinciano o primitivo. Era la primera sombra del día, la habitual condescendencia velada que Dmitri había aprendido a esperar, aunque nunca a aceptar del todo. Su apellido, Volkov, de lobo, resonaba en su interior como un eco de la resistencia silenciosa que cultivaba. Alguna vez pensó, su trabajo hablaría tan alto que estas pullas se ahogarían en su propia insignificancia. Pero, ¿y si nadie quería escuchar esa voz distinta? Pocos días después, en la reunión semanal del equipo, Anastasia presentó los avances del proyecto Al-Farabi. Elogió con entusiasmo a un joven arquitecto eslavo, Mikhail, por una modificación menor en la distribución de los espacios de servicio, una idea que apenas alteraba la estructura fundamental. Luego, con un gesto vago hacia Dmitri, añadió: y por supuesto partimos de la base conceptual desarrollada por Dmitri Ruslanovich, que mi equipo y yo estamos refinando para alcanzar los estándares internacionales que exige el Sr. Al-Jamil. Dmitri sintió la punzada helada de la injusticia. Refinando, como si su visión original fuera un diamante en bruto que solo las manos adecuadas podían pulir. Sergei Pavlovich Ivanov, un colega mayor, de mirada cansada pero observadora, desvió la vista hacia su propio monitor, una expresión indescifrable en su rostro. El silencio en la sala fue denso, cargado de no dichos. Para Dmitri, era el inicio de una batalla que intuía larga y solitaria. Anastasia Viktorovna convocó a Dmitri a su imponente despacho, un espacio minimalista donde el único color lo aportaban las orquídeas blancas y el arte abstracto de la pared. Las vistas panorámicas de Moscú se extendían como una alfombra a sus pies. Dmitri Ruslanovich comenzó rodeando su escritorio de caoba oscura para sentarse frente a él en un sillón de cuero blanco, una reina en su trono de hielo. El Sr. Al-Jamil, como sabes, quedó fascinado por la esencia de tu concepto. Pero entre nosotros necesita un enfoque más limpio, más universal. Algo que hable el lenguaje de la arquitectura global contemporánea. Dmitri apretó discretamente los puños bajo la mesa. La esencia. Otra palabra vacía en boca de Anastasia. Anastasia Viktorovna, los elementos culturales que propuse, los mukarnas reinterpretados, el uso de la luz natural a través de celosías con patrones inspirados en la caligrafía árabe y los diseños caucásicos.
No son meros adornos, son el alma del proyecto, lo que lo diferencia, lo que le da su identidad como puente entre culturas. Anastasia sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Comprendo tu pasión, Dmitri. Es admirable. Pero la pasión debe ser guiada por el pragmatismo. Simplifica, neutraliza. Confía en mi experiencia. Sé lo que estos clientes de alto nivel realmente quieren. Quieren sentirse cosmopolitas, no como si estuvieran visitando una yurta glorificada. La comparación fue tan burda, tan insultante, que Dmitri sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Se obligó a respirar profundamente. Mi intención nunca fue recrear una yurta, sino evocar un diálogo, una resonancia. Guarda tus resonancias para tus proyectos personales, Dmitri. Lo cortó ella, su voz perdiendo la falsa dulzura. Para Nova Modus necesitamos resultados que se traduzcan en contratos y prestigio. Haz lo que te pido. La conversación, si es que podía llamarse así, había terminado. Dmitri salió del despacho sintiéndose vaciado, la opulencia fría de la oficina asfixiándolo. En los días siguientes, el aislamiento se intensificó. Anastasia lo ignoraba en los pasillos, o peor aún, cuando se cruzaban en presencia de otros directivos, le dirigía comentarios en apariencia inocuos. Dmitri está trabajando en una versión más accesible de su interesante visión inicial. O a veces es un desafío integrar perspectivas tan particulares, ¿verdad, Dmitri? Lo hacía con una sonrisa que lo dejaba expuesto, como una pieza exótica en un tablero de ajedrez donde las reglas las dictaba ella. Se enteró por un correo electrónico perdido dirigido a otros de una cena importante con los consultores internacionales del proyecto Al-Farabi. Él no estaba en la lista de invitados. Cuando se atrevió a preguntar, Anastasia arqueó una ceja perfectamente depilada. Oh, eso. Fue una reunión de último minuto, solo para el equipo directivo y los jefes de proyecto. Ya sabes, estrategia de alto nivel. Te pondremos al día. La exclusión era deliberada, un mensaje claro, no perteneces a este círculo. La duda comenzó a roerlo. ¿Tendría razón Anastasia? Era su herencia, su visión, una carga en lugar de una fortaleza en este mundo de líneas puras y superficies brillantes. Recordó los consejos de su antiguo profesor en la universidad, un hombre sabio de su misma región. Dmitri, tu voz es única. No dejes que el ruido del mundo la ahogue. Pero aprende a modularla para que te escuchen, no para que te silencien. Fue Sergei Ivanov quien de forma inesperada le arrojó un salvavidas. Un día, en la desolada cafetería de la oficina, Sergei se levantó de su mesa dejando olvidada una prestigiosa revista internacional de arquitectura abierta en una página concreta. Cuando Dmitri se acercó, vio una entrevista con el mismísimo señor Al-Jamil. El titular rezaba: «La autenticidad cultural es el nuevo lujo en la arquitectura». En el texto, el filántropo elogiaba proyectos que integraban con valentía la identidad local y la herencia histórica. Dmitri miró a Sergei, que ya estaba en la puerta, y éste le dedicó un casi imperceptible asentimiento antes de desaparecer. El gesto de Sergei, pequeño pero significativo, reavivó una chispa en Dmitri. No estaba loco. Su visión tenía valor. La confirmación de la traición llegó unos días después. Anastasia envió por correo electrónico un borrador de la presentación final para el señor Al-Jamil a un grupo selecto, del que Dmitri, por supuesto, no formaba parte. Pero un error, o quizás un acto de sabotaje deliberado por parte de alguien dentro de ese círculo. Dmitri nunca supo si fue Sergei u otro colega con un mínimo de conciencia, hizo que el correo llegara también a su bandeja de entrada, marcado como reenviado discretamente. El asunto era escueto. FAI, Proyecto Al-Farabi. Dmitri abrió el archivo adjunto con un nudo en el estómago. Lo que vio superó sus peores temores. Sus ideas más innovadoras, los conceptos que habían definido la propuesta original, estaban allí, pero despojados de su profundidad, simplificados hasta la caricatura y, lo más doloroso, atribuidos en su totalidad a la dirección creativa de Anastasia Viktorovna Kuznetsova. Su propio nombre aparecía relegado a una nota a pie de página, bajo el epígrafe de asistencia técnica en el desarrollo conceptual. Una rabia fría, lúcida, lo invadió. Ya no era solo una cuestión de reconocimiento, era un robo flagrante, un intento de aniquilar su contribución, su identidad como arquitecto. Esa noche Dmitri no durmió. En la quietud de su modesto apartamento en las afueras de Moscú, lejos del brillo gélido de Nova Modus, tomó una decisión. No se quedaría callado. No por venganza, sino por respeto a su trabajo, a su herencia y a sí mismo.
Abrió su ordenador y comenzó a trabajar, no en la versión mutilada de Anastasia, sino en la suya, la original, la que contenía el alma del Centro Intercultural Al-Farabi. Cada línea, cada render, cada nota explicativa era un acto de reafirmación. Se prepararía para la confrontación, armado no con ira, sino con la irrefutable verdad de su creación. El lobo, Volkov, finalmente mostraría sus dientes. La mañana de la presentación, el aire en Nova Modus vibraba con una tensión palpable. El señor Al-Jamil y su delegación de Dubái llegaron puntuales, un grupo de hombres y mujeres de negocios con trajes impecables y miradas astutas que no se perdían detalle. La gran sala de conferencias, con su mesa de reuniones de nogal pulido para 20 personas y su pared de cristal ofreciendo una vista impresionante del Moscú invernal, era un escenario diseñado para el poder y la persuasión. Anastasia Viktorovna, vestida con un traje blanco nuclear que le hacía parecer una escultura de hielo, era la anfitriona consumada, su sonrisa profesional firmemente anclada, sus gestos fluidos y llenos de una confianza que Dmitri sabía artificial. Dmitri ocupó un asiento discreto en un extremo de la mesa, su maletín con su ordenador portátil a sus pies. Se sentía extrañamente en calma, la calma que precede a la tormenta o a la ejecución de un plan largamente meditado. Sergei Ivanov le dirigió una mirada rápida, una mezcla de aprensión y algo parecido al ánimo. Anastasia inició la presentación con una elocuencia ensayada, su voz modulada para transmitir autoridad y visión. Habló de la filosofía de Nova Modus, de su compromiso con la excelencia y la innovación global. Las diapositivas, pulcras y minimalistas, se sucedían con elegancia. Cuando llegó el momento de desvelar el concepto arquitectónico del Centro Al-Farabi, su tono se volvió aún más persuasivo. «Y aquí», dijo, mientras en la pantalla gigante aparecía un render del proyecto, la versión diluida y genérica que ella había orquestado, «tienen nuestra visión para el Centro Intercultural Al-Farabi. Un espacio que trasciende fronteras, un faro de modernidad y diálogo». Describió las ideas de Dmitri, ahora presentadas como intuiciones estratégicas suyas, desarrolladas por su equipo. Habló del patio central, un elemento clave en el diseño original de Dmitri, inspirado en la arquitectura tradicional de las caravansarais y los patios interiores caucásicos, pero ahora rediseñado por ella como un atrio funcional, despojado de su carga simbólica. El señor Al-Jamil, un hombre de rostro curtido y ojos penetrantes, escuchaba atentamente, pero Dmitri notó cómo su ceño se fruncía ligeramente. Había una desconexión entre la grandilocuencia de Anastasia y la falta de alma en las imágenes. Cuando Anastasia, con un floreo, concluyó la descripción del patio, un espacio diáfano, optimizado para el flujo y la interacción, un verdadero crisol contemporáneo, el señor Al-Jamil carraspeó. Interesante, señor Kuznetsova. Pero recuerdo que en la propuesta inicial, la que tanto nos atrajo, este patio tenía una resonancia más profunda, una conexión más explícita con el concepto de puente entre culturas. Anastasia parpadeó, sorprendida por la objeción directa. Por un instante su compostura flaqueó. «Absolutamente, señor Al-Jamil», se apresuró a decir, recuperando su sonrisa. «Esa esencia se mantiene. Simplemente hemos optimizado su expresión para una mayor claridad y funcionalidad internacional». Fue entonces cuando Dmitri, con una voz tranquila pero que cortó el aire de la sala, habló. «Srat Kuznetsova, señor Al-Jamil, si me permiten una aclaración sobre la significancia original de este espacio y de hecho del concepto general». Todas las miradas se volvieron hacia él. Anastasia lo fulminó con la suya, sus ojos azules convertidos en esquirlas de hielo. «Dmitri Ruslanovich», siseó, su voz apenas un susurro amenazante, «estamos en medio de una presentación importante. Cualquier detalle técnico puede esperar». Pero el señor Al-Jamil levantó una mano. «No, por favor, señora Kuznetsova. Nos interesa mucho la significancia original, como usted la llamó. Adelante, señor Volkov». Era la apertura que Dmitri necesitaba. Conectó su portátil al proyector con movimientos precisos, su corazón latiendo con fuerza, pero sus manos firmes. En la pantalla gigante desaparecieron los renders fríos de Anastasia y aparecieron los bocetos originales de Dmitri, llenos de vida y detalle, seguidos de modelos 3D que mostraban el proyecto en toda su riqueza conceptual. «Gracias, señor Al-Jamil», comenzó Dmitri, su voz ganando seguridad a cada palabra. El Centro Intercultural Al-Farabi fue concebido no solo como un edificio, sino como una narrativa espacial. El patio central, por ejemplo, no es un simple atrio.
Se inspira en la tradición de los patios de encuentro de las culturas del Cáucaso y de Asia Central, un lugar de hospitalidad y de intercambio. Los patrones de las celosías no son decorativos, son una reinterpretación de la caligrafía cúfica y de los ornamentos circasianos, filtrando la luz de una manera que evoca tanto el misticismo oriental como la matemática universal. Cada material, cada volumen, fue elegido para contar una historia de diálogo, de respeto mutuo. Dmitri habló con pasión y erudición, desgranando el simbolismo, la funcionalidad y la conexión cultural de cada elemento que Anastasia había omitido, distorsionado o simplemente no había comprendido. No la acusó directamente de plagio, pero la evidencia de su autoría intelectual y la profundidad de su visión original eran irrefutables. Su presentación, aunque improvisada en ese contexto, era la de un creador hablando de su obra con amor y conocimiento. Anastasia Viktorovna había palidecido. Luego, un rojo furioso tiñó sus mejillas. Intentó interrumpir, balbuceando objeciones sobre complejidad innecesaria y viabilidad técnica, pero Dmitri, manteniendo el contacto visual con el señor Al-Jamil y su delegación, continuó su exposición con calma. El señor Al-Jamil y sus asesores escuchaban absortos, haciendo preguntas incisivas a Dmitri, preguntas que revelaban un profundo entendimiento y aprecio por la arquitectura con sustancia. Ignoraban por completo a Anastasia, cuya fachada de sofisticación se había hecho añicos, dejando al descubierto una mezcla de rabia impotente y pánico creciente. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero los otros directivos de Nova Modus evitaban su mirada, sus rostros tensos. Sergei Ivanov mantenía la vista fija en la pantalla, una casi imperceptible sonrisa formándose en sus labios. La dinámica de la sala había cambiado irrevocablemente. La verdad, presentada con dignidad y evidencia, había ocupado el centro del escenario. Anastasia Viktorovna Kuznetsova, la arquitecta estrella, la reina de hielo, se había evaporado, dejando en su lugar a una mujer expuesta y disminuida. Dmitri Volkov, el arquitecto de la periferia, el otro, se erguía ahora como el verdadero visionario. Cuando Dmitri concluyó su apasionada y detallada explicación, un silencio cargado de significado llenó la sala de conferencias. El señor Al-Jamil lo miró fijamente durante unos instantes, una expresión de profunda consideración en su rostro. Luego asintió lentamente. «Señor Volkov», dijo finalmente, su voz grave resonando con autoridad, «esta es la visión que nos cautivó desde el principio. Esta es la autenticidad, la profundidad y la innovación que buscamos para el Centro Al-Farabi. Queremos este proyecto», enfatizó, señalando la pantalla donde aún se proyectaban los diseños originales de Dmitri, «y lo queremos con usted al frente de su desarrollo». Se volvió hacia los directivos de Nova Modus, que habían permanecido mudos y tensos durante la intervención de Dmitri. Su mirada era fría, incisiva. «Espero sinceramente que Nova Modus pueda facilitar esta colaboración en los términos que acabamos de escuchar. De lo contrario, temo que tendremos que reconsiderar nuestra asociación». Las palabras cayeron como losas de granito. Para Anastasia Viktorovna fue el golpe de gracia. Su rostro, antes rojo de furia, ahora estaba lívido. La humillación era total, pública, devastadora. Sabía que su carrera en Nova Modus, tal como la conocía, había terminado. La perspectiva de perder un cliente de la magnitud del señor Al-Jamil era algo que la alta dirección no perdonaría fácilmente. Tras la salida de la delegación de Dubái, los directivos de Nova Modus convocaron a Anastasia a una reunión a puerta cerrada. Dmitri no escuchó los detalles, pero los rostros sombríos y las voces tensas que se filtraban ocasionalmente por la puerta eran elocuentes. Más tarde se enteró de que Anastasia había sido invitada a tomarse un permiso indefinido, un eufemismo para un despido diferido que le permitiera salvar las apariencias, aunque nadie en la firma se hacía ilusiones sobre su futuro allí. Su reinado de arrogancia y manipulación había llegado a un abrupto final. A Dmitri, en cambio, los mismos directivos que antes apenas lo registraban, ahora le ofrecían disculpas, torpes, quizás poco sinceras, pero necesarias. Y le aseguraban plenos poderes sobre el proyecto Al-Farabi. Le ofrecieron una promoción a arquitecto jefe de proyecto, un aumento salarial considerable y un despacho con mejores vistas, uno que antes había pertenecido a un protegido de Anastasia. Sergei Ivanov fue el primero en felicitarlo, con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. «Lo hiciste, Dmitri. Demostraste que el talento y la verdad pesan más que las intrigas. Me alegro por ti».
y francamente por todos nosotros. Dmitri sintió una oleada de profundo alivio y una tranquila satisfacción. Había ganado no solo un proyecto, sino una batalla por su dignidad y el reconocimiento de su valía. Pero también sabía que la lucha contra el prejuicio, contra esa tendencia a juzgar por la apariencia o el origen, era constante, una corriente subterránea que siempre amenazaba con resurgir. Durante las siguientes semanas, Dmitri se sumergió en el trabajo del centro